Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos por sumarse a participar de esta actividad organizada por el Instituto de Investigación de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro, en conjunto con la Asociación Argentina de Derecho Informático. En esta oportunidad tenemos esta actividad que la hemos titulado como para tenerla de referencia sobre qué hace el Estado con nuestra información, buenas y malas prácticas en materia de protección de datos personales. En el día de hoy la actividad va a estar a cargo de la abogada Magíster Bárbara Peñalosa, que es parte de la comisión directiva de ADIAR, y el juez Pablo Casas, a quienes les agradecemos y es un honor que puedan estar acá hoy con nosotros y sumarse tan amablemente a dar esta actividad. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la doctora Lila Lucchesi, que es la directora del instituto, y luego vamos a seguir con la presentación con Ismael Lofeudo, que es el vicepresidente de ADIAR, para así ya comenzar con la actividad propiamente dicha. Bueno, buenas tardes, Lila. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta que es la 18ª charla de pandemia que estamos teniendo en el marco del instituto. Para nosotros realmente es un honor que puedan acompañarnos y que puedan traer temas que son de una gran actualidad respecto de lo que es el flujo de datos, la circulación de datos, la responsabilidad del Estado y también la responsabilidad individual respecto de lo que cada uno va compartiendo. Así que, bueno, esperamos que sea una charla muy fructífera. Bienvenidos al instituto. Cuando tengamos posibilidad de presencialidad, los esperamos presencialmente también. Y bueno, los escuchamos a ustedes y damos la palabra ahora a Ismael, ¿no? Sí, Ismael, buenas tardes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, quiero agradecerle al doctor Casas por la participación en la actividad, a Bárbara Peñalosa, también integrante de la comisión directiva de ADIAR. En nombre de ADIAR, simplemente quiero darles a todos la bienvenida a esta actividad, comentarles que ADIAR es la Asociación de Derecho Informático Argentina, que se fundó ya hace más de 10 años, en el 2007, y siempre me gusta decir que se fundó en Trelew, porque se fundó intencionalmente fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque dentro del espíritu de ADIAR está el ser federal, es llegar a todos los lugares de Argentina e incluir a todos los sectores. Y siempre ha sido un lugar y un punto de encuentro de los abogados que nos apasiona el derecho informático en todas las actividades que se han llevado adelante en todos estos años para juntarnos a debatir y a discutir los temas vinculados con el derecho informático y la actualidad. Siempre en un ámbito de camaradería y en un ámbito extendido. Y a la vez ha sido un punto de referencia de alto nivel académico en todos los congresos que se han organizado y coorganizado con distintas instituciones, como en este caso con la Universidad Nacional de Río Negro. Así que les quiero dar a todos la bienvenida a esta charla, y bueno, quedamos a disposición de los expositores. Me encomendó el señor presidente Carlos Aguirre y socio fundador de ADIAR que charle con ustedes estos minutitos, así que espero haber hecho una buena presentación y les doy el paso a ustedes. Bueno, gracias Ismael. Yo voy a comenzar haciendo una breve presentación, porque en el caso de tanto de Bárbara como del doctor Casas tienen un currículum extensísimo y nos llevaría casi toda la charla presentarlo y leerlo completamente, pero les voy a contar en líneas generales en qué se desempeñan en la actualidad, como para que podamos arrancar con la charla. Bárbara es abogada de la Universidad Nacional de Cuyo, es máster en abogacía digital y nuevas tecnologías, y actualmente es doctoranda en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Mendoza. Es especialista en Derecho Informático y es coordinadora del Diplomado en Cibercrimen y Evidencia Digital y coordinadora y docente del Diplomado de Abogacía Digital y Estado 4.0 en la Universidad de Champagnat.
Actualmente, como dijo Ismael, pertenece a la Asociación Argentina de Derecho Informático y es autora de diversas publicaciones, disertante en congresos, y así podría seguir toda la tarde contando su currículum. El doctor Pablo Casas es abogado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, realizó diversos cursos de especialización, entre ellos en ciberdelitos y protección de datos personales, y actualmente se desempeña como juez de primera instancia en el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, número 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También es docente en la Universidad de Palermo, y actualmente se desempeña como docente de la Diplomatura de Cibercrimen y Evidencia Digital de la Universidad de Champagnat, y también ha publicado diversos artículos y ha sido expositor en múltiples congresos vinculados a la materia. Así es que, como les dije antes, es un honor que estén acá acompañándonos a nosotros y que esperamos tenerlos presencialmente en cuanto podamos tener la oportunidad. Le voy a dar la palabra primeramente a el doctor Casas para que él comience. Le damos la bienvenida. Bueno, gracias Ana. Bueno, gracias a todas las personas que están hoy acá, particularmente a la organización, colegas, amigas, amigos, así que gente preocupada por estos temas y celebrar el espacio para pensar un poco acerca de este disparador que tiene que ver con situaciones que hoy ya nadie discute o que pocos se atreven a discutir y que ya son mucho más tangibles que hace unos años, que cuando Carlos arrancó con todo esto. Carlos es más grande que yo, ¿saben? Y por eso fundó EDIAR, entre otras cosas, pero es una persona que hace muchísimos años se dio cuenta que el derecho necesitaba de la informática y que necesitábamos conseguir habilidades, capacitarnos, porque el mundo requería que los operadores jurídicos entendamos cómo iban a empezar a redefinirse todas las relaciones interpersonales y cómo eso iba a impactar en nuestras vidas. Y lo cierto es que hoy, decía, quizás hasta ya es masivo, hay series, hablar hoy de algunas cuestiones que hacen a los riesgos que enfrentamos en términos de lo masivo de la entrega de datos, pareciera más fácil, pero no deja de ser, otra vez, desafíos que hacen a la necesidad de empezar a entender el por qué y dónde están los fundamentos jurídicos acerca de poder responder algo que siempre desde el derecho decimos, y es que el derecho está detrás de los hechos, ¿verdad? Y esto teníamos ejemplos me acuerdo cuando estudiaba, decían, bueno, primero los aviones volaron y después existió el derecho aeronáutico, ¿sí? O sea, las actividades humanas, y por suerte la posibilidad de creación es mucho más veloz que la recepción normativa de esas situaciones. El derecho regula situaciones que se van enfrentando y los cambios históricos que se van sucediendo en las comunidades. Pero ¿qué pasa? La tecnología nos colocó de manera inédita con relación a la velocidad que se dieron esas modificaciones. Antes, esas modificaciones, el derecho llegaba detrás, pero si se quiere, iba acompañando muchas de esas cosas. Hoy no nos da la velocidad. No hay chances de que se regule de manera preventiva. Aunque, y lo digo a propósito porque sé que Carlos es una de las pocas personas que se anima a pensar estas situaciones, ¿no? de regulaciones preventivas. Más allá después de si qué contenido hay que darle a esto, me parece interesante de al menos detectar estas situaciones. Siempre yendo en concreto a qué se trata y
entiendo que Bárbara también va a hablar un poco más de eso, entonces yo después siempre me gusta contarle la experiencia práctica que estamos llevando a cabo en relación a la tenencia de datos y a qué significan los datos, pero un poco de marco teórico tiene que ver con mi actividad como juez. Enfrentaba que tenía que resolver una tensión que estaba dada entre ser sujetos pasivos de la ley que obliga a los organismos públicos al acceso a la información. Es decir, las leyes de transparencia obligan, y estamos como sujetos pasivos, los tres poderes del Estado. Esto en el Poder Judicial es bastante, digamos, resistido, si se quiere, o sea, no estamos acostumbrados a un ejercicio de transparencia, como si rápidamente los ejecutivos se tuvieron que poner más a tono, porque esto era un reclamo y básicamente calculo que tiene que ver con las conformaciones, de cómo están, lo directo que estamos sometidos al escrutinio popular. Los poderes ejecutivos se someten a elecciones, los legisladores también, en el Poder Judicial tenemos una permanencia que nos deja más tranquilos y tranquilas respecto de, bueno, y si no se sabe bien en qué andamos. Pero bueno, lo cierto es que nosotros no tenemos ninguna duda que somos sujetos pasivos y empezamos a ejercitar lo que se conoce como transparencia activa, porque ustedes sabrán, cualquier persona que va a una oficina judicial reclama que le exhiban los datos que son públicos, de acceso público, y es ese famoso libro de sentencias, un registro de protocolo donde está, y uno lo puede leer y acceder y sacarle fotocopias. Lo cierto es que la tecnología hoy nos puso al alcance otras herramientas y por ahí fue nuestra búsqueda, que en definitiva terminó en la decisión de abrir una red social donde transparentamos absolutamente toda la actividad del juzgado. Digo, que estamos en Twitter, pero nos dimos cuenta que, a diferencia de lo que pasaba con ese libro, que las personas venían y sacaban una fotocopia sin ninguna anonimización de los datos, nos dimos cuenta que, a pesar de que en el mundo judicial también el acceso a los datos están sin anonimizar mayoritariamente, o sea, si cualquier base de jurisprudencia de la Argentina, de los poderes judiciales, hasta no hace muchos años no había ningún tipo de anonimización, salvo los que obligaba la ley en términos de niños, niñas y adolescentes, que la ley prohibía, digamos, la publicación de sus nombres e indica que tienen que ser reemplazadas por sus iniciales, pero el otro material, de hecho los casos se conocen por el nombre y el apellido de los imputados, o sea, los fallos, y uno puede leer el nombre del testigo, de todas las personas que estuvieron involucradas sin ningún tipo de problema. Nosotros nos enfrentábamos que estábamos en una era digital y nos topamos con que había categorías jurídicas que para nosotros eran novedosas, pero que estaban establecidas desde el año 1983, que venían de Alemania, del Tribunal Constitucional alemán, que en el año 1983 creó la categoría jurídica de lo que se conoce como autodeterminación informativa. La autodeterminación informativa, después Bárbara seguramente toque un poco más y ahonde más en eso, pero se los resumo con decirles que por ahora que es el derecho que tenemos las personas como una extensión, si se quiere, de nuestro ámbito de privacidad en una era tecnológica donde la capacidad computacional, lo dijeron los alemanes en 1983, imagínense la vigencia que tiene hoy 2020, ¿no? Pero en ese momento decían, el poder computacional hizo que las personas nos convirtamos en cristales, somos transparentes, y esto afecta porque el aplicarle técnicas hacia esos datos podía hacer que las personas quedásemos perfiladas, y que con eso el tratamiento de esa información incidiera incluso en la posibilidad de autodeterminarnos como personas. Insisto, 1983, en un caso que tenía que ver con el censo de la población alemana, donde se le pedía determinada información y hubo gente que se quejó acerca de esa entrega de esos datos al sector público. Otra vez, de manera crítica, esa situación hoy se vio modificada porque voluntariamente hicimos esa entrega de datos ya no a los estados, sino al sector privado. O sea, las personas decidimos sin darnos cuenta, o sí, pero sin pensarlo demasiado. Yo calculo que
no éramos tan conscientes de ante qué desafío estábamos cuando entregábamos toda esa información. Entonces, volviendo a lo que enfrentábamos nosotros en el juzgado, era cómo se resuelve la tensión entre esa apertura y la protección de los datos personales. O sea, alguna herramienta tenemos que encontrar, algún punto de equilibrio de eso tenemos que encontrar, porque nosotros no podíamos, y somos de quienes pensamos que tras la excusa de la protección de los datos personales, convertirnos en dependencias poco transparentes. O sea, creemos que el Estado debe resolver esa tensión en favor de poder ser transparente, que pueda estar accesible la información y que no haya afectación a los datos personales. Obviamente, y seguramente otra vez, Bárbara después va a mencionarlo también, el tema de, calculo que lo conocen, el Reglamento de Protección General de Datos en Europa es, si se quiere, la herramienta de más avanzada, digamos, en términos de la concepción de esto, de la posibilidad de ejercitar nuestros derechos como titulares de la información, titulares del dato, que tenemos derecho hacia los gobiernos y también tenemos derecho hacia el sector privado de que se nos informe qué van a hacer con esos datos, de qué datos se tienen y qué es lo que, básicamente, otra vez, qué tratamiento se le va a dar a esos datos. Porque, bueno, los desafíos se los dejo a nivel de preguntas y a nivel de la imaginación y de la ciencia ficción o de las propias propuestas que están dando vueltas tanto en la bibliografía como hoy ya se los dije en redes sociales, en Netflix ya están accesibles muchas series que tratan el tema y que cuentan de personas que estuvieron protagonizando este tipo de situaciones. Y a mí me quedó, siempre menciono esto porque me quedó muy fuerte en la serie que se hizo a partir del caso de Cambridge Analytica de la mujer, que es la que menciona que se da cuenta en un momento que había construido, y dice literalmente un arma que estaba siendo usado contra las personas. En esos términos se coloca, en esos términos creo que están puestos los desafíos. La situación de la pandemia convoca a que sigamos discutiendo esto porque pareciera que a veces podemos obnubilarlos por determinadas soluciones y manejos de estas cuestiones en otras latitudes. Me refiero a que van a encontrar muchas noticias de lo bien que se manejó, por ejemplo, el tema en China. Investiguemos un poco el tema de cómo son las libertades en China y qué nivel de afectación hay sobre las vidas de las personas para a veces, por lo menos de manera más crítica, ingresar a propuestas que parecen ser modelos o buenas prácticas a seguir. Yo creo que, respondiendo también otra vez la consigna propia del encuentro, las buenas prácticas por parte del Estado en términos de manejos de datos es cumplir con desafíos incluso que son estratégicos. Reentender la importancia de los datos, o sea, que ya hoy nadie lo discute en el mundo, mirar las experiencias del sector privado, entender que los datos mejoran las decisiones, que para eso se necesita igual tener mucho cuidado con los datos. ¿Por qué? Porque primero los datos no son objetivos, los datos tienen que estar dentro de un contexto, se tienen que explicar dentro de un contexto, tenemos que tener preguntas éticas acerca de qué estamos buscando demostrar con esos datos, cómo fueron recolectados esa información, qué sesgos puede llegar a tener la recolección de esos datos. Por eso es tan importante el contexto, porque, por ejemplo, en temas importantes como la cuestión de género, hasta hace muy poquito se viene desarrollando, y ustedes habrán escuchado, que el futuro está en manos de los algoritmos, ¿sí? De la inteligencia artificial, del machine learning, del deep learning y de todas
estas cuestiones que hacen a la ciencia de datos y el poder computacional. Pues bien, hay dos mujeres que acaban de escribir un libro, se llama Data Feminines, que son dos investigadoras de Estados Unidos, una es Catherine D'Ignacio, que es una investigadora del MIT, que justamente lo que vino a poner sobre la mesa es decir, señoras y señores, lo que se está construyendo como el futuro está reproduciendo los modelos. Básicamente ella dice, el modelo patriarcal se está reproduciendo en el diseño de los algoritmos, porque los datos están sesgados, porque están construidos dentro de esa cultura patriarcal que no está siendo revisada al momento de rediseñarse los futuros o las respuestas o las búsquedas de la concepción de los datos. Entonces me parece otra vez, volviendo a la concepción teórica de la recolección de datos. Protección desde el diseño, cualquier proyecto que tenga que ver con el estado y el manejo de datos y su tratamiento, tiene que tener en cuenta la protección de los datos personales, la apertura de esos datos, es decir, que esos datos sean auditables, que esos datos sean reutilizables, que estén a disposición de la comunidad para que la comunidad pueda mejorar, analizar e investigar con esos datos y agregar valor a las políticas y proponer, que esto se llama co-creación, o sea, y esto es lo que marca hoy un poco la era de determinadas políticas públicas donde los estados empiezan a co-crear, porque la tecnología también nos demostró muchas cosas, y otra es que la colaboración es fundamental, que la democratización del saber y de la información también aporta a mejores soluciones, que el que se pueda colaborar en las búsquedas y en las propuestas y en lo que uno se tenga que para aportar, es la forma en la que funciona. No sé si lo escucharon alguna vez del GitHub, o sea, los modelos son colaborativos, los modelos son de código abierto, los modelos que modifican realmente la industria nacen de esas situaciones, nacen de experiencias como hackatones, donde se junta gente desde distintos lados a pensar soluciones. ¿Con qué? Con datos, con información y con interdisciplina. Distintos saberes que abordan la problemática, porque, otra vez me voy a referenciar en el género, las problemáticas comunitarias que enfrentamos son multidimensionales. Entonces, no sirve que desde el derecho empecemos a tender a regular como regulamos los abogados. Necesitamos escuchar a gente que sepa de matemáticas, gente que sepa de la problemática que se está encarando, sea ambiental, sea de género. Hay que, otra vez, trabajar de manera colaborativa, y eso lo permiten los datos abiertos. Los datos abiertos y la experiencia que nosotros recogimos o estamos transitando desde el juzgado tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con la posibilidad de transparentar, de tener datos de calidad, datos que son construidos desde pensar la protección de los datos personales de las personas que están ahí involucradas, perdón la redundancia, pero, y también con perspectiva de denunciar el contexto, denunciar que son datos que surgen del trabajo del sistema penal, entonces que nadie tenga, que a nadie se le ocurra, por ejemplo, sacar conclusiones solo con los datos que se generan desde un juzgado, desde el Poder Judicial. Sería sesgado, porque eso nos llevaría a un dispositivo de estar frente a un positivismo recargado. O sea, vamos a reproducir los modelos positivistas en este siglo. Así que, nada, tenía ahí para mostrar algunas cosas en vivo, los convoco, ahora les paso por el chat. En realidad la cuenta del Twitter, si la quieren mirar, ahí está accesible todo el trabajo que hacemos, de datos, de búsquedas, de género, de lenguaje claro y demás. Pero ahí el jefe me hizo gestos de que ya le tengo que pasar el piso a mi colega, así que prefiero respetarle el tiempo. ¿No es cierto, Carlos? ¿Estoy bien? No dije nada yo, ¿eh? Me hiciste así, yo te vi. No, lo que pasa es que sos muy sensible, Pablito. Bueno, no, igual siempre prefiero eso, que sean disparadores, que usar menos tiempo para contarles más cosas que tengo para contarles, y podemos estar hablando 3 horas,
Pero, de hecho, mira, lo único, me voy a animar a hacer esto, te voy a sacar 2 minutos más, Bárbara. Preguntaron cuál es el Twitter y en realidad les voy a mostrar. Ahí la cuenta es imposible decírselas, por eso, ¿están viendo? No. Ahí Tenés voy. que compartir la pantalla para que Sí, lo podamos ver. dentro de las habilidades tecnológicas. Ahí está. Sí. Ahora sí. Bueno, esta es la cuenta. Lo que me interesa, más allá de la cuenta, que como les dije es medio imposible el nombre. Ahora, igual si ponen juzgado 10 va a aparecer, pero el nombre es este, JPSIF 10. Lo que me interesa mostrarle, más allá de que después los invito, no a que nos sigan si quieren seguirlos, pero a que recorran el feed de las publicaciones para que vean un poco de qué se trata Justicia Abierta. Pero acá es donde está el repositorio de datos. Yo hago clic acá, me va a llevar a un repositorio de datos donde ustedes van a poder tener acceso, como les dije, a toda esta información. Lo que me interesa mostrarles ahora es, en esa carpeta que dice set de datos, se va a abrir esto. Esto es un set de datos donde está, como les dije, toda la información. Ahora vamos a recorrer algunas columnas, hoy debe tener más de 3.000 filas, porque desde el año 2016 están todas las resoluciones que yo adopté en el juzgado. Y se explica con datos estructurados que se pueden analizar, qué es lo que resolví, por ejemplo, si había violencia de género o no en el caso, si la violencia que estaba en el caso era violencia física, si era psíquica, si era económica, si fue violencia sexual, social, ambiental, qué tipo de violencia, conforme la 26485, la modalidad de la violencia, y esto es algo que agregamos nosotros, que es recolectar las frases verbales con las cuales los hombres agreden a las mujeres, porque eso nos permitió andar en búsquedas de aplicación de inteligencia artificial, no sé si escucharon alguna vez lenguaje natural y demás. Les voy a recorrer un poquito más y es más datos sobre todo de la cuestión de género, y quiero llegar acá donde dice link, ustedes hacen clic acá y los va a llevar a la resolución, otra vez, que está anonimizada, con los datos de las personas que ya no se van a poder acceder, está en un formato abierto, ahí voy a abrir una para que lo vean. Esta resolución la pueden descargar. Y como ven, esta era una audiencia donde yo hice una audiencia con una víctima. Como ven, el nombre de la víctima no está, no va a aparecer, y está la explicación de todo lo que pasó en esa audiencia, y cada vez que aparece algún dato personal, nosotros lo anonimizamos. Hoy ese trabajo lo estamos haciendo manualmente, de borrar los datos personales, pero actualmente el Banco Interamericano de Desarrollo ha financiado un proyecto de inteligencia artificial donde estamos automatizando la anonimización de estos documentos. Así que, nada, eso y muchísimas otras cosas más las pueden ver en la cuenta del Twitter. En la cuenta del Twitter está nuestro mail, nos escriben, si nos siguen por ahí nos pueden escribir mensajes directos, y nos vamos a quedar acá un rato más a escucharla a la colega Bárbara, que va a teorizar y sabe un montón más que yo de los aspectos jurídicos, y me quedaré acá para cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Pablo. Más que claro. Tenemos algunas preguntas en el chat. Si te parece, cuando termine Bárbara, hacemos toda la ronda de preguntas juntas. Bueno, le vamos a dar el lugar a Bárbara para que ella comience su exposición. Si te parece, Bárbara, quizás retomando lo que nos contaba Pablo, podríamos empezar hablando sobre cuál ha sido el tratamiento de datos que han realizado los estados en este contexto de pandemia y cómo han trabajado sobre ellos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al instituto, a la universidad, y un gusto haber compartido este momento junto a Pablo, que también admiro el trabajo que hace en su juzgado, y es un buen ejemplo de cómo desde algún órgano estatal se puede hacer un tratamiento de datos adecuado a la normativa tuitiva de los datos personales.
Respecto, bueno, de esta pregunta que me haces, hemos visto en este contexto de pandemia distintas iniciativas para luchar contra esta situación extraordinaria que nos aqueja, echando mano a herramientas tecnológicas que implican el almacenamiento masivo de datos, específicamente datos personales sensibles. Así hemos visto que se han desarrollado distintas herramientas en forma de aplicación que permiten un monitoreo y también una vigilancia en el movimiento y el desarrollo de la pandemia, y así también el comportamiento de las personas en las redes sociales, en donde se han volcado principalmente atento al encierro que nos ha aquejado también en nuestro país durante varios meses. Siempre me gusta hacer un marco jurídico desde una perspectiva de derechos humanos al abordar cualquier tema, concretamente en los temas que estamos tratando en este momento y en el análisis que voy a hacer a continuación. Tenemos en juego dos derechos humanos fundamentales, como son la privacidad y la libertad de expresión. Por eso es que no puedo dejar de apuntar respecto del derecho a la dignidad humana, el reconocimiento de la dignidad y el derecho a la privacidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 12 y la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 11, que expresamente protegen a la privacidad. Y al respeto de la dignidad, y la privacidad siendo como integrante de ese concepto más amplio que es la dignidad de la persona humana. Ya la Organización Nacional de las Naciones Unidas había advertido respecto del derecho de la privacidad en la era digital, ya en diciembre del 2013, con la resolución 68/167, si luego la quieren consultar, observando que este desarrollo tecnológico, si bien significaba un sinnúmero de ventajas, incrementa la capacidad de los gobiernos, las empresas y las personas para llevar a cabo estas actividades justamente que mencionaba de vigilancia, interceptación o recopilación de datos, ¿sí? Y eso podría de alguna manera suponer una transgresión al derecho humano de la privacidad y de la libertad de expresión. Por ello, los estados, dice la resolución, cuando realicen actividades de esta naturaleza, siempre deben tener como guía y deben garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. En este contexto de pandemia, estas organizaciones internacionales protectoras de los derechos humanos advirtieron a principios, ¿sí?, de este año, en el mes de abril, que estas prácticas o el uso de estas herramientas podrían significar un avasallamiento contra estos derechos y por lo tanto también dieron directrices a los Estados miembros para que no prohibirles el uso, sino darles un marco legal de cómo debieran usarlo. Así, la directriz relativa a la COVID de la ONU del 14 de abril del 2020, si bien es una directriz mucho más amplia que abarca otros derechos humanos, no exclusivamente respecto de la privacidad, establece que los instrumentos que sirven para rastrear y dar seguimiento a la conducta y los desplazamientos de las personas, cuando se utilicen, ¿sí?, y que permitan medidas de vigilancia y monitoreo, deben estar específicamente vinculadas al objeto de salud pública, ¿sí?, al objeto de frenar la pandemia, y usarse solo con ese fin. Por lo tanto, esto haría que quede limitado en la duración y de ninguna manera deberían, digamos, permitir estas medidas ni para los gobiernos ni para las empresas acopiar información privada confidencial. Por su parte, la resolución de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es la número 1 de este año, también advertía respecto a estas medidas que podían llegar a restringir la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información pública y a la privacidad, cuando los estados estaban eligiendo el uso de la tecnología para rastrear la propagación del virus. Y esto significaba un almacenamiento de datos de forma masiva. Como dije, estas herramientas no fueron prohibidas ni vistas como contrarias a la ley, sino que
son admitidas, pero siempre que se respeten ciertos límites, ciertos requisitos. Por eso la Comisión recomendaba a los Estados miembros respetar los requisitos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad, y siempre contar con el consentimiento previo e informado de los titulares de los datos cuyo tratamiento estaban procurando, teniendo principal consideración que los datos que se están tratando para frenar la pandemia son datos de naturaleza sensible porque hacen a la salud de las personas. Y también aclara, y es importante destacarlo, que esos datos tienen que ser eliminados una vez finalice, o sea, una vez este fin limitado de combatir la pandemia llegue a su fin, si Dios quiere, y que las personas claramente van a poder ejercer su derecho de cancelación respecto a esos datos sensibles que debieron brindar en el contexto. Y también exige que los estados transparenten las herramientas de vigilancia que van a utilizar, así como su finalidad. Ahora bien, vimos que fueron varias las iniciativas, principalmente en la forma de aplicaciones que se generaron en este contexto. ¿Sí? Al principio esto generó distintas posturas, ¿sí? Y se trataba de como contraponer, por un lado, el derecho a la salud, a la integridad física, y por otro lado, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad. Siendo que son derechos que en realidad no deberíamos verlos contrapuestos, sino que por el contrario, el esfuerzo siempre debe ponerse en permitir un equilibrio entre ambos. Estas aplicaciones que fueron surgiendo tenían distintos objetivos, por ejemplo, permitir que las personas pudieran hacer consultas con sus médicos de cabecera, permitir que las personas pudieran reportar que estaban experimentando ciertos síntomas relativos al virus, suministrar una información veraz a los ciudadanos ante la proliferación de noticias falsas, que la misma Organización Mundial de la Salud tuvo que salir a poner en alerta a la población por la existencia de las mismas. Entonces, a través de las aplicaciones se veía como una posibilidad de que el ciudadano recibiera de primera mano información fiel. También permiten estas aplicaciones el autodiagnóstico y mediante el uso de un dato fundamental como es la geolocalización, permitía establecer alertas por proximidad o controlar la circulación de la población para tomar medidas al respecto. Teniendo esta breve introducción acerca de qué consistían estas aplicaciones, que de hecho las fuimos aceptando paulatinamente y en algunos casos nos vimos obligados a usarlas, es bueno recordar, y ya que Pablo también me había dejado el pie para hacerlo, aquellos principios fundamentales que hacen al tratamiento de datos personales. Nuestra ley de protección de datos personales, la 25.326, en su artículo 5, establece estos principios desde el artículo 5. Y a mí siempre me gusta relacionarlo, tener como norte el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, porque bien como señaló Pablo, es una herramienta fundamental hoy en día y es hacia donde las legislaciones, adaptándolos, por supuesto, a la realidad social, económica, cultural del país de que se trate, debemos aspirar. Así, tenemos que uno de los principios, tal como lo señala el propio reglamento, es la limitación de la finalidad, que es como había ya recomendado la Comisión Interamericana, que estas aplicaciones o estas herramientas que se utilicen, que recaban datos personales, lo hagan con la finalidad específica de luchar contra la pandemia. Pero luego, y esto se relaciona con otro de los principios, estos datos sean eliminados, es decir, su conservación esté limitada en el tiempo. Y por otro lado, también se relaciona con la finalidad, el principio, como dice el reglamento, de minimización de datos o de proporcionalidad en nuestra ley, relativo a que los datos que vayan a recabar o que se vayan a solicitar sean proporcionales o tengan una relación directa con esa finalidad. Otra de las exigencias es la integridad y la confidencialidad. Nosotros tenemos como principio de seguridad, que son las medidas técnicas y organizativas que debe implementar el responsable del tratamiento de los datos para asegurar o garantizar la seguridad y la confidencialidad de los mismos. Ocurre que estas aplicaciones
en su mayoría, aquellas principalmente que eran iniciativas privadas que tuvimos en nuestro país, usan servidores que están instalados en su mayoría en Estados Unidos o en algún otro país foráneo, no en el nuestro. La aplicación que hoy está en uso en nuestro país, que es la aplicación Cuidar del Gobierno Nacional, sí se gestiona mediante la infraestructura de la empresa argentina de soluciones satelitales, ARSAT, es decir, que los datos quedan almacenados en nuestro país en principio. También hay otras iniciativas como la de Brasil, en donde se alojan en servidores nacionales pero de empresas privadas. Esto, junto al procesamiento y uso de datos, que se advirtió también una colaboración público-privada, por ejemplo, con las empresas de telefonía celular, advertimos que hay un tratamiento de datos disgregado entre lo público y lo privado, o entre lo nacional y lo internacional, que hacen que los responsables de datos no puedan, del tratamiento de los datos, no sabemos hasta qué punto pueden garantizar esta integridad y esta confidencialidad de los datos. Y finalmente el principio primordial, que lo dejé para el final, para justamente dedicarle un momentito más, es el principio de la licitud, que está dado por el consentimiento. O sea, el tratamiento de datos personales solo va a ser lícito cuando el titular de los mismos ha dado un consentimiento expreso e informado para que éste se lleve a cabo. Por supuesto, este principio tiene su excepción, y es justamente esa excepción la que toma relevancia en este contexto. Ya el mismo Reglamento General de Protección de Datos establece en el artículo 9 una excepción que viene dada por razones de interés público, específicamente en el ámbito de la salud pública, ¿sí? Nuestro artículo 5 no lo dice de esta manera, pero sí establece que se puede prescindir del consentimiento cuando se recaben datos para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado. Claramente, proteger la salud pública está dentro de esas funciones. Por eso es que hubieron diferentes formas de utilizar estas aplicaciones, y estas diferencias también estaban dadas si se requería o no ese consentimiento, si simplemente el uso de las mismas era obligatorio. En un excelente trabajo de Pablo Palazzi, publicado en La Ley, se ha hecho un monitoreo de los distintos países y cómo han enfocado esta situación, teniendo en cuenta, distinguiendo en primer medida qué tipos de datos iban a tratar estas aplicaciones. Por un lado, aquellos datos que no son sensibles son datos comunes, como de identificación, edad, últimos viajes que había realizado la persona, si estaba o no cumpliendo la cuarentena. En cambio, habían datos sensibles, que son los atinentes a la salud, principalmente a comorbilidades previas, como por ejemplo, datos como padecer diabetes, o cáncer, o enfermedades cardiovasculares. Esos son datos de salud netamente sensibles. Asimismo, sí, en esas aplicaciones también explico si tengo síntomas compatibles con la enfermedad o no, o si he sido positivo COVID-19. Y también está el dato de la geolocalización, que algunos autores lo consideran sensible y otros no. Así, hay países que tuvieron un enfoque restrictivo y que dijeron que no, que las leyes de protección de datos personales debían ser protegidas a rajatablas. Nosotros, en Argentina, tuvimos un enfoque más neutral, que dijimos, bueno, sí, vamos a recabar el consentimiento del titular de los datos, vamos a respetar los principios en materia de protección de datos personales, pero tenemos la finalidad de evitar el contagio. Y finalmente, un enfoque más permisivo, en donde simplemente se dio prioridad al derecho de la salud y se estableció obligatoriamente, se usaron obligatoriamente estas herramientas de monitoreo. En nuestro país, esta aplicación fue voluntaria y obligatoria, porque había personas que necesariamente tenían que circular en distintas fases de este aislamiento que hemos tenido, y se tornó obligatorio. Y, por ejemplo, doy el ejemplo de mi provincia, de Mendoza, si bien aquí no es obligatorio utilizar la aplicación, sabemos que monitorean nuestros movimientos, y en base a eso es que toman decisiones, pero no hay una transparencia respecto de cómo es que lo hacen, ¿sí? Porque no estamos utilizando una aplicación. Entonces, ahí por ahí está esta cooperación entre el sector público y privado. Otra de las cuestiones que surgieron durante esta pandemia, y sobre todo al principio, fue
por algún comentario de la ministra de Seguridad que trajo a colación el concepto de ciberpatrullaje, ¿sí? Esto fue al principio de la pandemia, generó cierto resquemor en la sociedad, porque bueno, se habló de ciberpatrullaje para controlar o para monitorear el humor social. Cuestión que es claramente abiertamente contraria a la libertad de expresión, ¿sí? Que está consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el cual nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones, y el artículo 13 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además de consagrar la libertad de pensamiento, de opinión, de expresión y el acceso a la información, establece expresamente que no se puede, que este derecho, el ejercicio de este derecho, no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores que deben estar fijadas por la ley. Y no se puede restringir este derecho de expresión ni por vías ni directas ni indirectas, de ninguna manera. Esto es importante destacarlo. En ese momento, bueno, se discutía qué lo que era el ciberpatrullaje. Esto era una palabra que en realidad había que buscarle un significado. En realidad esto es inteligencia en fuentes abiertas o en redes sociales. Se quiso, digamos, equiparar con el patrullaje callejero, lo cual no es una comparación feliz porque es algo completamente distinto, ya que es un patrullaje masivo, anónimo, y el que sí está siendo vigilado desconoce que es así. Algunos sostenían que esto era inteligencia, por lo tanto debía pasar el tamiz de la ley 25.520, que en el artículo 4 expresamente prohíbe la inteligencia sobre opiniones o actividades lícitas en nuestro país. Pasando todo estas discusiones que surgieron, fue que se terminó derogando un protocolo que había llamado de ciberpatrullaje y se dictó uno nuevo. Este nuevo protocolo tiene algunas cuestiones a tener en consideración. ¿Cuál es la cuestión respecto de esta inteligencia sobre fuentes abiertas, o qué es lo que hacen los ciudadanos en las redes sociales de parte del Estado en llevarlo a cabo? Atenta abiertamente con la libertad de expresión, porque ante la posibilidad de una forma indiscriminada, masiva, inespecífica de vigilancia desde el poder coercitivo del Estado hacia los ciudadanos, implica una conducta de autocensura en los usuarios de estas plataformas. Y por otro lado, es una invasión a la privacidad, puesto que por más de que se haga en un espacio que en realidad puede ser considerado público, existe lo que se llama expectativa de privacidad, que puede darse incluso en un contexto público, pero en una situación en que aquella persona que vierte su opinión se siente en un espacio privado, en definitiva. Y como mencionaba Pablo, existe la problemática de los sesgos, en donde para para determinar una búsqueda, o determinar qué es lo que es contrario a la ley o no, puede estar, determinarse de ciertas palabras que si alguien le escribe en la red social Twitter, vamos a prender las alertas, y en realidad, bueno, hemos visto hasta casos que son graciosos cuando esto ocurre. Finalmente se dictó un protocolo que es el 144 de este año, y lo que hace es establecer ciertos principios. Sostiene que debe evitarse que se vulnere el derecho de intimidad de las personas, conforme lo normado por la Ley de Datos Personales, Protección de Datos Personales, cuando en realidad, bueno, este es un derecho, como establecía, que está protegido por nuestra Constitución y convenciones que hemos incorporado. Y establece ciertos principios como esta protección razonable de la expectativa de privacidad, y dice, bueno, que hay que ver algunos indicadores para evitar que aquellas fuerzas de seguridad que realicen este ciberpatrullaje no se inmiscuyan en cuestiones en actividades que son normales en las redes sociales. Y esto lo hace que sea muy difuso. También está el principio de protección de datos personales en el protocolo. Dice que no se va a poder almacenar en este ciberpatrullaje datos que sean considerados sensibles, y asimismo consiste en que se determinan determinados delitos que se van a monitorear en las redes sociales, delitos en el sentido de que son conductas tipificadas en el Código Penal. Esto es el principio de legalidad, y si se detectan,
se va a hacer la denuncia penal. Si no llega a hacerse la denuncia penal, se tiene que destruir todo el material que se ha recaudado. Ahora, cuando hablamos de este principio de legalidad y de los delitos que se van a monitorear en las redes sociales, tenemos ciertos delitos que son de los tipificados y también tanto en el Código Penal como en leyes. Entonces, por ejemplo, se va a procurar que, me olvidé marcar algo, que es importante, que este protocolo solo se va a utilizar en este contexto de pandemia, ¿sí? Que está declarado así por la Organización Mundial de la Salud y se ha ido prorrogando también por distintos DNU. Por eso es que se pondrá especial énfasis en la comercialización o distribución de medicamentos apócrifos o presuntos medicamentos que no estén aprobados o certificados. Hace mención a que si en las redes sociales se diera a entender que van a haber ataques informáticos a infraestructura crítica, especialmente hospitales o centros de salud. Esto es como muy amplio, no establece exactamente a qué delito se refiere. Luego, hace mención a que también se van a monitorear por posibles conductas delictivas, que tengan como que se prevea una finalidad de realizar alguna acción típica, dice penalmente, como la trata de personas, el tráfico de estupefacientes, lavado de dinero, terrorismo, y dice conductas que puedan comportar situaciones de acoso y o violencia por motivos de género. Lamentablemente, en nuestro país el acoso no está tipificado, el acoso digital y tampoco el acoso en sí mismo, así es que es medio amplio esto, y bueno, también hace referencia a la amenaza de extorsión por dar publicidad a imágenes no destinadas a la publicación, que tampoco es un delito tipificado y que muchos propendemos a que esto sí se tipifique. Pero bueno, acá van a estar monitoreando estas conductas, por eso ese principio de legalidad es un poco laxo. Luego también se hace referencia a delitos relacionados con el grooming y con la distribución, tenencia de imágenes de explotación o abuso sexual de niños, niñas o adolescentes. Vemos que van a estar monitoreando estos delitos exclusivamente durante el contexto de pandemia, no sabemos qué va a pasar luego. Luego, como les dije, habla de estos indicadores delictivos que lo que van a propender es a evitar una vigilancia discrecional masiva, generalizada e indiscriminada. Pero bueno, es todo muy laxo, entonces no sabemos exactamente con qué finalidad concreta van a estar monitoreando exclusivamente en este contexto, pero es bueno saber que hay un protocolo que está establecido y que lo que uno va haciendo en las redes va a estar siendo monitoreado. Pero siempre y cuando uno no esté cometiendo alguno de esos delitos, no debería preocuparse. Dice expresamente el protocolo que la protesta a través de redes sociales no va a formar parte de ningún indicador delictivo, ¿sí? No era tal vez necesario colocarlo porque la protesta no es un delito en sí mismo, y si solo vamos a monitorear delitos, no tendríamos por qué preocuparnos. Y esto, dice, propende a que no haya autocensura o un autocontrol discursivo. Además de esto, recientemente hemos conocido otra iniciativa con la posibilidad de que se cree un observatorio que todavía no ha sido creado, si bien ya fue sacado a la luz, un observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales, que va a depender de la Defensoría del Público. Han advertido, dicen, quienes representan este organismo, una preocupación porque circulan mensajes de violencia, de desinformación y de información maliciosa, si todavía no sabemos qué es porque no hay una normativa que efectivamente haya creado este organismo, en el entorno digital, ¿sí? En las redes sociales y en los medios, supongo que de comunicación. Esto fue lo que está publicado en el portal de la Defensoría del Público. Y dice que, bueno, que en este tiempo de aislamiento justamente todos nos volcamos al uso de la tecnología, a expresarnos en las redes sociales y advierten difusión de mensajes favorables a la dictadura cívico-militar, misóginos, sexistas, racistas, xenófobos y homofóbicos. Entonces dice que eso intoxica el entorno digital y promueve la polarización, cancela la diversidad y dice que, bueno, podría conducir hasta la violencia física. Estos son los argumentos por los cuales advierten la necesidad de crear un observatorio. El tema es que no sabemos exactamente, o sea, no existe un concepto de observatorio, ¿sí? Si bien existen muchos observatorios que han sido consecuencia de las iniciativas privadas,
yo no había visto que existiera un observatorio de esta naturaleza en el sector público. Lo que sí advierto es que un organismo o un observatorio dependiente de un organismo estatal que monitoree la opinión o el discurso que uno discurre en sus perfiles en redes sociales, puede verse justamente como un atentado a la libertad de expresión, en el sentido de que necesariamente va a generar esta autocensura. Porque ocurre que, como bien marcaba Pablo, respecto a esos documentales que han trascendido a los que hemos podido tener acceso, por ejemplo, a través de Netflix, vemos cómo las empresas privadas acceden a nuestros datos, que nosotros mismos les dejamos esos datos, pero concretamente el tratamiento de esos datos va exclusivamente a atacarnos como consumidores o como usuarios específicamente, o para vendernos más, o sea, para procurar una publicidad más asertiva. Ahora, cuando es el Estado, ¿sí?, con su poder coercitivo, el que está realizando este tratamiento de datos con unos objetivos un tanto difusos, en un contexto extraordinario, realmente esa autocensura se presenta como una consecuencia necesaria. Antes de terminar, y respecto de justamente el uso de esta información que los usuarios vamos dejando en las redes sociales por parte de los estados, debo apuntar que organismos internacionales de derechos humanos han apoyado la existencia de observatorios en medios de comunicación, pero siempre lo han hecho desde iniciativas privadas, desde la sociedad civil, en las manos de ciudadanos comunes, ¿sí?, no con intervención estatal. Porque también es muy complejo que sea desde el Estado que se determine cuándo una información es falsa, cuándo una información es maliciosa, cuándo hay discurso de odio, ¿sí?, ex ante, es decir, que esté monitoreando casi antes de que ocurra. Distinto es cuando la persona afectada encuentra un contenido en una red social generado por otro usuario que le causa un daño y que por esto tiene que acudir a la justicia y requerir la protección judicial, que es otro derecho humano, ¿sí? Entonces, estimo que estos organismos no son muy felices, y entiendo, digamos, el descontento que ha habido o que ha generado en la sociedad. Lo que yo creo es que más que propender a vigilar qué es lo que hace el usuario en las redes, qué es lo que hace el ciudadano en las redes, el Estado está más para procurar monitorear qué es lo que hacen las redes con los ciudadanos, qué es lo que hacen las redes con lo que dejan los usuarios. Y ajustar, digamos, la normativa para que justamente esas plataformas en donde nos expresamos, cuando queramos acceder a la justicia, no nos allanen el camino y no nos pongan trabas, ¿sí? Porque si queremos muchas veces acceder a la justicia ante un discurso de odio que me está generando un daño, dependo de muchos datos que los tienen estas empresas privadas y que la justicia por ahí debe sortear ciertos caminos para poder dar con los mismos y así poder ejercer el derecho de defensa. Es por eso que yo preferiría que el Estado procure más esta protección antes que vigilarnos en lo que hacemos en las redes. Que vigile las redes en donde nosotros estamos dejando nuestros datos. Creo que me extendí en el tiempo, les pido disculpas, traté de ser muy rápida y bueno, quedo abierta a las preguntas. Bueno, gracias, Bárbara. Estuvo más que claro y con el nivel que siempre nos tenés acostumbrados. Si tienen preguntas, las pueden hacer a través del chat o pueden activar sus micrófonos como para poder hacerlas directamente. Para Pablo, antes que terminara de hablar, por ahí teníamos algunos aportes en el chat, que Carlos hablaba de la ética de los datos desde el diseño y desde los modelos, en referencia a lo que a la exposición que estabas presentando. Y bueno, después Mónica preguntaba si en China había libertad, también en consonancia con lo que estabas diciendo. No, hay un poco, me parece
quizás no lo dije bien, pero justamente lo que llamaba a reflexionar era eso, ¿no? Si un modelo chino era un modelo de libertades. Digo, estoy muy lejos, no soy especialista, pero uno que sigue un poco las noticias de manera crítica, pareciera que hay situaciones que llamarían la atención y que como el Estado, sobre todo viendo las protestas de los jóvenes, de las personas más jóvenes de esa comunidad, que protestan tirando cámaras, con paraguas, con máscaras, y nada, el tema cultural, y sobre todo esto que mencionaba Bárbara con tanta claridad y que le daba todo un marco normativo eh, a esta cuestión que básicamente tiene que ver con los derechos humanos. Los derechos de las personas está en juego realmente. Se trata de poder y los datos son poder y el poder. Yo siempre pongo un ejemplo que siempre pido disculpas por el atrevimiento, ¿no? Pero eh, porque considero que de las mayores, uno de los mayores horrores que atravesó la humanidad fue el Holocausto, sin duda, ¿verdad? Y la verdad que en el Holocausto lo que sucedió es que hubo gente, o sea, fue que el poder quedó en manos de asesinos y de personas genocidas, y que utilizaron información y donde hubo gente que pudo escapar porque pudo esconder cosas que hoy nos sería imposible esconder. O sea, en ese momento el ser de una minoría, el ser de determinada religión, el ser de determinada etnia o raza, ponía en riesgo tu vida. Hubo personas que se pudieron camuflar. Hoy yo les invito a que piensen cómo hacemos para escapar de si el poder llega a quedar en manos, y otra vez la humanidad comete el error de no advertir que podemos dejar en manos del poder, el poder en manos de asesinos, básicamente, y en personas que van a atentar contra... Y con una inteligencia como la de los chinos. Claro, por eso digo, y ahí es donde el llamado que hace Bárbara, ¿no? Digo, tan lúcido, de poner el foco en que los estados controlen a qué se hace con los datos y no nos controle tanto a las personas, que nos den libertades. Detrás de lo que dijo, y sabemos que detrás de todo lo que dijo Bárbara y lo que estamos acá nos animamos a pensar que hay un derecho al anonimato, digo, y estoy parafraseando también y copiando y trayendo una idea de una colega que es una colega también analiza estas cosas, que es la doctora Joana Faliero. Digo, hay una necesidad, y ¿qué nos pasa cuando yo les digo que tenemos derecho a ser anónimos? Enseguida va a generarnos un montón de sensaciones, pero bueno, obliga los eventos a eso. Ahí, en términos jurídicos, les voy a compartir por el chat una resolución, digamos, esto van a poder sacarlo, es una resolución que tiene que ver con algo que se discutió, y es la aplicación de conceptos que estaban dando vueltas ahí en términos de la privacidad y hasta dónde se puede acceder, por ejemplo, a datos de geoposicionamiento, que lo mencionó Bárbara en su exposición. O sea, hasta dónde los estados pueden de manera autónoma y si tienen que tener algún límite y cómo debe ser concebido esa posibilidad de acceso. Que se discutió eso y bueno, yo resolví eso, que apliqué otra vez doctrinas que venían del Tribunal Europeo y un fallo del año pasado de la Corte de Estados Unidos, donde revirtió una tendencia a pensar que a esos datos se podía acceder sin ningún tipo de control jurisdiccional, y nada, nos dimos cuenta que no, que es necesario que haya un control sobre el acceso a determinada calidad de datos. Sí. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta para hacer? Porque en el chat no tenemos más. Carlos. Sí, gracias, Ana. Simplemente agradecer a los expositores. Quería tomarme un minuto para decirles lo importante que fue tenerlos, lo importante que fue el tema y que ustedes lo tocaron. Así que creo que da para mucho más.
los tiempos a veces nos quedan cortos, pero nada, agradecerles especialmente porque son dos referentes a nivel nacional y nos encantó tenerlos con nosotros. Gracias. Gracias, Carlos. Un gusto. Gracias a ustedes. Y eso, sigamos en contacto, el mundo es más chiquito, estamos ahí dando vueltas. Eso, cuanto más personas seamos pensando estas cosas, más chance tenemos de que no sea tan tarde reaccionar. Así que sigámosle dando vueltas. Lila, tenés silenciado el micrófono. Bueno, Carlos, bienvenido nuevamente, no te había visto antes, gracias por estar, porque podemos contar con vos siempre, así que gracias de nuevo. Fue muy interesante la charla, yo que no soy abogada, aprendo cada vez que tenemos estos encuentros, porque además sí me interesa particularmente el tema de los datos y la privacidad, así que otra vez volvimos a aprender mucho, y bueno, darles las gracias nuevamente, volver a invitarlos presencialmente, contar con ustedes en otras oportunidades, y gracias a todos los que estuvieron presenciando la charla. Bueno, gracias a todos, hasta la próxima. Gracias por la invitación. Suerte. Gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Juancito 40. Saludos. Hola, Juan. Amigos por todos lados y amigas. Chau. Chao, gracias.